La mujer del jardín de los secos. En una tarde tibia de otoño, cuando los últimos rayos del sol se filtraban entre los arces y las hojas crujían bajo los pasos, Isabel decidió perderse en el viejo jardín de su abuelo. Era un lugar que guardaba los ecos de risas infantiles, de confesiones susurradas bajo la sombra de los rosales y de silencios que solo el viento parecía entender. Allí, en el jardín, cada sendero estaba bordado de flores que cambiaban de color según el humor del día, y una fuente de piedra cubierta de musgo cantaba una melodía de agua que parecía provenir de otra época. Isabel, con su cuaderno de dibujos bajo el brazo y una curiosidad que nunca la abandonaba, siguió el sendero que la llevaba hacia el extremo más recóndito del jardín, donde la vegetación se hacía más densa y el aire más perfumado. Ahí, entre un seto de hortensias y una pérgola de glicinas, encontró una pequeña puerta de madera casi oculta por una enredadera de jazmín. No recordaba haberla visto nunca. Sin embargo, el marco estaba tallado con símbolos que le resultaban extrañamente familiares, como si fueran fragmentos de un sueño que había tenido de niña. Sin pensarlo demasiado, Isabel empujó la puerta. Un leve crujido resonó y una bruma ligera se escapó, envolviéndola como una seda. Al cruzar el umbral, sintió como el suelo bajo sus pies cambiaba de firme a húmedo, como si estuviera pisando tierra recién levantada del arroyo. Un sonido lejano, una campana de iglesia. La llamó a lo lejos. Cuando la bruma se disipó, Isabel se encontró en el mismo jardín, pero algo era diferente. Los rosales estaban en plena floración y el aire llevaba consigo el perfume de la primavera. No del otoño, las sombras eran más largas. Y la luz dorada del sol parecía pertenecer a otra época. A lo lejos, una figura masculina, de cabellos oscuros y mirada serena, trabajaba en la huerta con una herramienta de madera. «¡Mamá!», gritó la niña, y al acercarse, Isabel sintió una punzada de reconocimiento. El jardín entero parecía respirar al unísono, como si aprobara aquel encuentro imposible. La anciana del futuro se acercó y tomó la mano de su madre, sintiendo la calidez de una vida que aún no había vivido. «Mamá, siempre te he querido, aunque nunca nos conocimos», susurró Isabel, y en su voz resonó la promesa de los años que aún no habían pasado. El abuelo de Isabel, ahora un hombre joven de barba incipiente, apareció entre los árboles. Con una sonrisa que cruzaba generaciones, le extendió una taza de té de hierbas, como si fuera la más natural de las cosas. «Este jardín guarda los ecos de quienes lo aman», dijo él. «Cada paso que das aquí deja una huella en el tiempo. Hoy esas huellas se cruzan. Durante varias horas». Isabel caminó junto a su madre y a su abuelo, escuchando las historias que ella solo había conocido a través de relatos. Aprendió que el jardín había sido un refugio para la familia durante guerras, pérdidas y alegrías. Cada flor, cada piedra, llevaba la memoria de un día y el propio jardín era un guardián de esas memorias. Cuando el sol comenzó a descender, la bruma volvió a formarse alrededor de la puerta de madera. Isabel sintió una ligera presión en el pecho, como si el tiempo la estuviera llamando de vuelta. «Mamá, nunca te olvidaré», prometió, mientras abrazaba a Clara con fuerza. «Yo tampoco, mi niña», respondió su madre, y en sus ojos brilló la certeza de un futuro que ahora también pertenecía al pasado. Con un último vistazo al jardín que había unido dos épocas, Isabel cruzó el umbral. La bruma se cerró tras ella, y el crujido de la puerta resonó como el latido de un corazón. Al abrir los ojos, se encontró nuevamente en el jardín de su abuelo, bajo el otoño que había comenzado. La puerta de madera había desaparecido, cubierta ahora por una capa de hojas doradas. En su cuaderno, la página que había dejado en blanco estaba llena de dibujos, rosas, una fuente, una mujer que caminaba de la mano con otra más joven. Y bajo ellas, una frase escrita con tinta todavía húmeda: «Los jardines no solo florecen en la tierra, sino también en el tiempo». Isabel cerró el cuaderno con una sonrisa melancólica. Se dio cuenta de que la magia del jardín no estaba en el viaje en sí,
sino en el vínculo que había reforzado entre ella y su madre. Cada paso que daba ahora, cada hoja que caía bajo sus pies, llevaba consigo el eco de ese encuentro imposible. Y así cada vez que el otoño llegaba y el viento susurraba entre los árboles. Isabel volvía al jardín, escuchando el canto de la fuente y en el silencio escuchaba también la risa de su madre, recordándole que, aunque el tiempo sea lineal, el amor siempre encuentra la manera de cruzar sus fronteras.